Los secretos de temas históricos y misteriosos serán revelados. Esto es Enigmas con Valeria Yáñez. Bienvenido. ¿Sabías que Cleopatra adoptó la religión egipcia e inclusive se creía la reencarnación de la diosa Isis? Mi nombre es Valeria Yáñez y hoy en Enigmas platicaremos sobre una de las mujeres más bellas, importantes e inteligentes de la historia, Cleopatra, la última reina de Egipto. Hola, bienvenidos a este podcast de Enigmas. Me da mucho gusto que se hayan tomado el tiempo de ver o escuchar este podcast. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que habla sobre historia. Platicaremos sobre una mujer emblemática que hasta el día de hoy es referente en la historia mundial, Cleopatra. Así que para iniciar hay que irnos a Egipto, específicamente a la capital, Alejandría, donde en el año 69 a.C. nace nuestra protagonista, Cleopatra, cuyo nombre significa gloria a su padre. Ella era perteneciente a una de las familias más importantes y sanguinarias de la historia, los Ptolomeos. Les quiero platicar un poquito sobre los Ptolomeos. Ellos les importaba muchísimo el poder. Hacían lo que fuera por mantenerse dentro de la dinastía, dentro del imperio, gobernando. Así que mataban a su propia familia, se casaban entre ellos para mantener la línea de sangre pura. En fin, no querían que el poder saliera de sus manos. Y Cleopatra creció rodeada de todo esto. De intrigas, de traiciones, de conspiraciones, pero sobre todo de muerte. Ella aprendió muchísimo a cómo hacer las cosas a la manera de su familia de los Ptolomeos. Esto le sirvió en un futuro para deshacerse de algunos imprevistos y para ser una mujer muy astuta. Les voy a platicar su núcleo familiar. Su padre era Ptolomeo XII y su madre Cleopatra VI. Aquí voy a hacer un paréntesis porque un dato que añaden los historiadores es que la madre de Cleopatra no era como tal la biológica. Se cree que Cleopatra era hija de una mujer egipcia de clase alta, pero no se sabe si es verdad o no. Solamente lo ponen en rumores porque se dice que hay algunas teorías de que Cleopatra no era hija de Cleopatra VI, pero no se sabe el motivo por el cual lo mantuvieron en secreto. Sin embargo, es un dato que me gustó añadir porque es parte de la vida de Cleopatra. La niñez de Cleopatra, además de estar rodeada de todo lo que les comentaba, muerte, conspiraciones, traiciones, fue muy fuerte porque vio cómo su familia también estaba luchando por el poder. Su padre mató a su hermana por no estar en los lineamientos que él tenía, pero aquí también tuvo que quitarse esa estampa de realeza egipcia para pedir ayuda. Cleopatra vio a su padre suplicarle a los romanos. ¿Por qué? Porque Egipto estaba pasando por un periodo muy crítico en cuanto a la división de territorios, de gobernación. Entonces el padre de Cleopatra no tenía los recursos necesarios para seguir esta lucha y mantener sus territorios en pie. Así que recurrió a los romanos, tuvo que dejar esta estampa de egipcio para poder salvar sus territorios y su puesto. Así que Cleopatra aprendió cada detalle que su padre hizo para poder seguir en el poder. Además, Cleopatra tenía una educación excelente, donde aprendió matemáticas, política, astrología, y lo más importante es que dominaba 7 idiomas, inclusive como un caso particular, ella era la única de la dinastía ptolomeica que podía hablar la lengua de los súbditos, el egipcio. Esto iba sumando puntos a Cleopatra porque conocía muchas cosas, se iba cultivando, ella estaba lista para gobernar ese imperio, pero cuando el rey muere en el año 51 a.C., Cleopatra de 16 años y su hermano Ptolomeo XIII de 12 años le sucedieron al trono. Conjuntamente, como saben, se tuvieron que casar para mantener la línea de sangre pura, pero
Fuera de todo esto, Cleopatra no le parecía justo que ella tuviera que gobernar de forma conjunta y acaparó todos los asuntos que podía para restar autoridad a su hermano. Pero, oh sorpresa, su hermano tenía muchos consejeros que lo ayudaron a exiliar a Cleopatra en el tercer año de gobernación conjunta. Esto fue un golpe bajo para Cleopatra porque no lo esperaba. Después de toda su dedicación, de todo su esfuerzo, la habían sacado de su imperio, pero ella estaba preparando su regreso. Tenía que pensar todo fríamente para poder gobernar ahora sí de forma definitiva. Aquí entra un hombre clave en la vida de Cleopatra, Julio César. Julio César es una persona que ayudó muchísimo a Cleopatra, pero la manera en que se acercó es verdaderamente de película. Antes, Ptolomeo XIII ya había pensado en aliarse con Julio César, y cuando éste fue a cobrar la deuda que su padre tenía con los romanos, Ptolomeo XIII quiso hacerle un regalo, y vaya que un regalo muy especial. Le dio en un cofre la cabeza de su oponente. A Julio César no le pareció porque no quería eso. Al fin y al cabo había matado a un romano y no le gustó. Entonces ordenó a sus tropas matar a los egipcios que le habían dado muerte a su contrincante. Con esto, Ptolomeo XIII ya no tenía esperanza de hacer una alianza con Julio César. Dicen que Cleopatra llegó al recinto donde estaba Julio César envuelta en una alfombra, pero según los estudiosos del tema dicen que no puede ser posible porque en ese lugar estaba el hombre más importante de Roma y no podía tener poca seguridad. Entonces que entrara alguien con una alfombra iba a ser algo extraño, y más que no lo revisaron. Entonces lo que se cree es que Cleopatra se escabulló y entró al lugar de una manera clandestina. De repente se pone frente a él una princesa, una reina egipcia. Era bellísima según los estándares de belleza de ese entonces. Julio César era un seductor nato y no iba a desaprovechar la oportunidad de estar con Cleopatra. Ya lo que pasó después es historia, pero de ahí se hicieron inseparables. Esto no ayudó a Ptolomeo XIII porque se dice que los encontró e hizo un berrinche porque sabía que Cleopatra ya estaba de nuevo en el imperio. Y así fue. Después de que Cleopatra se hiciera amiga de Julio César y con ello regresara de su exilio, fue respaldada por el Imperio Romano y retomó sus funciones como reina egipcia. Poco tiempo después, su hermano apareció ahogado. Nunca se supo la razón, pero ya la podemos imaginar. Cleopatra tomó ahora sí el trono de forma definitiva. Lo tenía que compartir con su hermano Ptolomeo XIV, pero esto no era un impedimento para ella porque era un niño, era muy chiquito, aproximadamente de 6 años, 8 años, entonces ella lo podía manejar a su antojo. Además, ya no había posibilidad de que los consejeros estuvieran manipulándolo porque una, era muy pequeño y dos, ya tenía la seguridad del Imperio Romano porque Julio César era su amigo. Entonces, ahora sí Cleopatra tiene su imperio, está más fuerte que nunca y decide tomarse unas vacaciones e invitar a Julio César a pasear por el río Nilo. Después de regresar de ese paseo o de esas vacaciones, queda embarazada de su primer hijo, llamado Cesarión o Pequeño César. Esto en Roma fue un escándalo. En primer lugar, porque Egipto no era bien visto por su cultura hedonista, pero también había otro factor importante. Julio César no había tenido hijos varones, aunque estaba casado con Calpurina y había tenido 2 esposas antes que ella. Esto quería decir que Cesarión podía gobernar Roma.
Cesarión venía a hacer la función de un puente entre dos imperios muy importantes de ese entonces, pero a los que no les gustaba esto eran los ciudadanos de Roma, porque no querían que gobernara Cesarión, porque sería pues una persona muy poderosa, ¿no? Siendo hijo de la reina de Egipto y del gobernante o del hombre más importante de Roma, iba a ser imparable, y ellos dos también. Además, Julio César era el hombre más poderoso de Roma y debía compartir el poder. Sin embargo, él parecía sentirse un monarca y por eso los ciudadanos romanos no estaban muy contentos con Julio César. Pero la suerte de Cleopatra cambia cuando en el año 44 a.C. Julio César muere, poniendo en peligro a Cleopatra y a su hijo Cesarión. No era de extrañar que Cleopatra fuera detestada en la ciudad, donde ella insistía que se le llamara reina a pesar del descontento del pueblo romano. Cabe mencionar que Cleopatra era vista por los romanos como una borracha, como una libertina, y más porque no encajaba con lo que marcaban ellos como una mujer buena en Roma, que es sumisa, que no toma, que no se mete en asuntos de los hombres. Entonces Cleopatra no encajaba con lo que ellos querían y por eso no era bien vista. Cleopatra se sentía muy vulnerable, esperaba que los romanos le declararan la guerra, pero no, algo cambió. Usa otra vez su arma mortal contra los hombres y tiene suerte, porque en el año 41 a.C. fue convocada por Marco Antonio, el gobernador de los territorios de Oriente. Aquí les explico. Después de todo lo de Julio César, Roma se divide entre Oriente y Occidente. Marco Antonio es el gobernador de Oriente y Octavio o el emperador Augusto de Occidente. Entonces Cleopatra quería tener a uno de los dos de su lado y en eso Marco Antonio la convoca a encontrarse con ella. Y aquí viene lo bueno, porque cuando se encontraron, según marcan los historiadores y la gente que ha estudiado la vida de Cleopatra, que es bastante fascinante, que este encuentro fue más allá de película, fue precioso. Dicen que Cleopatra llegó en su barco, vestida preciosa. Ella se creía la reencarnación de la diosa Isis y se tomaba muy en serio sus vestimentas, sus joyas, su maquillaje. Varios sirvientes le estaban echando aire con plumas. No, parecía una escena de película. Marco Antonio, obviamente, quedó enamorado de ella. Y aquí quiero mencionar que Cleopatra no nada más era hermosa y se sabía vestir muy bien, sino que lo que hechizaba de Cleopatra era su manera de hablar, su manera de comportarse. Era verdaderamente fascinante escucharla, convivir con ella, y por eso se dice que se consideraba una mujer extremadamente hermosa. Pero no nada más Marco Antonio quedó enamorado. Cleopatra también se sintió atraída por el gobernante romano. Porque se dice que el verdadero amor de Cleopatra fue Marco Antonio y el verdadero amor de Marco Antonio fue Cleopatra. Y ahorita lo vamos a confirmar cuando pasa una situación lamentable. Sabemos que en efecto estaban realmente enamorados. Después de enamorarse y vivir su amor, en el año 40 Marco Antonio regresó a Roma, donde se casó con Octavia, hermana de Octavio, el emperador Augusto, pero Cleopatra se embarazó de Marco Antonio y tuvo mellizos. En el año 36, Marco Antonio viajó a Oriente, donde se reunió con Cleopatra en Alejandría, se casaron. Aquí lo digo entre comillas, porque para los egipcios casarse solamente era irse a vivir a la casa de alguno de los dos. Entonces, como Marco Antonio se fue a vivir con Cleopatra, se consideraba que se habían casado. Además de eso, tuvieron su tercer hijo. Cleopatra estaba muy contenta, tenía su familia, tenía a su amado hijo Cesarión, a sus mellizos, a su otro hijo. En el año 34 a.C., tras una campaña de victorias, Marco Antonio anunció la división del antiguo imperio de Alejandro Magno entre Cleopatra y sus hijos. Marco Antonio continuó viviendo en Egipto y en el año 32 a.C., Octavio, o el emperador Augusto, le declaró la guerra a Marco Antonio y este se divorció de su hermana Octavia. Aquí los matrimonios romanos eran más de conveniencia. ¿Qué podía sacar de él? No tanto por amor. Por eso fue que si
Augusto le declaró la guerra a Marco Antonio, él no tenía por qué quedarse con Octavia si solamente se había casado con ella para evitar un conflicto entre los dos. Pero no nada más pasó eso. El Senado le declaró la guerra a Cleopatra bajo la justificación de que era la única manera de librarse del yugo oriental. Marco Antonio fue despojado de su cargo y se le quitaron todos los derechos de ser ciudadano romano. La cosa ya estaba grave, pero para acabarla, se divulga públicamente el testamento de Marco Antonio, donde él mostraba su deseo de ser enterrado en Alejandría junto a Cleopatra, así como la ausencia de cualquier mención hacia su descendencia con sus esposas romanas. Esto escandalizó al Senado y Octavio aprovechó la situación para movilizar sus tropas. Aquí se ve que sí, estaba muy enamorado de Cleopatra, era el amor de su vida, pero la divulgación pública no ayudó porque ya se estaba quitando cualquier lazo romano y prefería a Cleopatra y obviamente al imperio egipcio porque ella lo representaba. Después de que Octavio Augusto movilizara sus tropas, Marco Antonio, en la batalla de Actium, decide retirarse e irse con Cleopatra hacia Alejandría. Cleopatra sabía que pronto iba a pasar algo grave, que iban a venir por ella, entonces empezó a idear un plan. Ella probó diferentes tipos de veneno con presos para ver cuál era el menos doloroso y suicidarse. Los egipcios tenían un concepto diferente del suicidio, solamente era una manera de trascender y de que tú lo escogieras. No se veía como algo malo, tampoco veían como algo malo la muerte, entonces para Cleopatra fue simplemente planear cómo trascender a otro mundo. Para esto, Cleopatra hizo un plan más elaborado, le manda a Marco Antonio un recado diciendo que estaba muerta. Ella sabía y lo conocía perfectamente, así que sí, se suicidó Marco Antonio, entre comillas, porque cuando llegaron los empleados o los sirvientes de Cleopatra, él todavía estaba con vida. Lo llevaron al mausoleo de Cleopatra, ella llora, ya para esto su hijo Cesarión estaba muerto, ella decidió trascender. Muchos dicen que fue una víbora o que fue veneno, pero lo que sí se sabe es que se suicidó porque Augusto lo que quería hacer con Cleopatra era exponerla en las calles de Roma, que la gente le tirara verdura podrida, que la hicieran sentir como una persona que no valía nada, y Cleopatra no quería esto, prefería trascender a otro plano que pasar por esta humillación. Además, también jugó una última carta con Augusto, le mostró algunos escritos de Julio César, y cuando lo iba a empezar a persuadir, no funcionó, él se fue rápidamente porque sabía que si se quedaba más tiempo sí lo iba a convencer, así que no funcionó este plan, decidió elaborar el que les dije de trascender a otro plano y así terminó la vida de una de las mujeres más importantes de la historia. Se sumergió en un sueño del que no pudo despertar. La última reina de Egipto murió y desafortunadamente no tuvo descendencia, debido a que su único nieto fue muerto a una edad temprana. Sin embargo, dejó un legado que hasta nuestros días es recordado. Cleopatra, la última reina de Egipto, convirtió su vida en una leyenda que siempre quedará en la historia de la humanidad. Qué bonita historia la de Cleopatra, a mí me gusta mucho, creo que tiene de todo. Pareciera ficción, pero no, ella vivió todo esto. Es admirable desde un punto de vista objetivo porque era una mujer muy aguerrida, sin embargo también cometió errores, pero yo los adjudico a que vivió así. Ella pensaba que matar o que destituir o que hacer guerras o demás era parte de lo que tenía que hacer porque venía de una familia así, de los Ptolomeos. Entonces por eso se comportaba de esta manera, pero fue una gobernante de Egipto digna, una mujer muy importante en la historia y vivió su historia de amor particular con Marco Antonio, que fue muy bonita y que la ficción se queda corta al momento de querer representarla.
Hasta aquí el podcast de Enigmas. Espero que les haya gustado la historia de Cleopatra. Es fascinante la historia, si te la cuentan de una manera amena. Es interesante. Denle la oportunidad a la historia, no le hagan el feo. Es bien interesante, es como chismecito histórico. Entonces, nos vemos o nos escuchamos la siguiente semana. Les recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @enigmas.inb en Instagram y TikTok. Enigmas en YouTube y Facebook y Enigmas con Valeria Yáñez en Spotify. Nos escuchamos o nos vemos la próxima semana. Adiós.